En España acaba de aparecer una traducción al castellano de una novela del reciente Premio Nobel de Literatura, el escritor de Tanzania, Abdulrazak Gurnah. Se trata de la novela A orillas del mar, publicada por el sello Salamandra, perteneciente al grupo Penguin Random House. La novela podrá encontrarse ya en Lima a partir del 24 de junio. Pero quienes quieren, a manera de preámbulo, leer a este escritor de Tanzania, pues pueden hacerlo a través de su novela Paraíso, también publicada por el sello Salamandra y que ya se encuentra en librerías aquí en Lima. El escritor brindó una conferencia de prensa hace unos días y yo quiero compartir con ustedes algunos fragmentos, algunos episodios de dicha conferencia de prensa en la que estuvo presente Letra Capital. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Universidad Católica. Y por supuesto también a través de sus redes sociales, como Facebook e Instagram. Y también puedes seguir a nosotros en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram. Búsquenos como @letracapital_oficial y ahí nos encontrarán. Ahora, sin más preámbulos, los dejo con algunos fragmentos de la conferencia de prensa del Premio Nobel de Literatura, el escritor de Tanzania, Abdulrazak Gurnah. Everybody, thank you for the welcome. Hola a todos y muchas gracias por la bienvenida. Es un placer escuchar que hay tantas personas de tantos lugares, aunque les vea a todos en pantalla, así que saludos a todos. El desarraigo, sí, desde luego. Es algo que puede ocurrir a las personas cuando están solo a 10 kilómetros o 15 kilómetros de casa, pero yo estoy interesado en movimientos de personas más amplios, personas que tienen que abandonar sus países que están obligados a ellos por la guerra, por la violencia eh, o por otras razones. Ha sido en parte también mi propia experiencia personal, por lo tanto es algo que a lo largo de toda mi vida adulta he tenido en mi mente el tener que lidiar con este desarraigo de estar en otros países, en otro país. Pero hay millones de personas en la misma situación, no solamente en Europa, sino también en muchos otros lugares del mundo, en América, en Australia y en Sudáfrica. Así que este es un fenómeno global. No es algo muy específico y muy concreto, sino que eso es algo que llevamos muchísimos años viendo. Ahora tenemos a muchas personas que viajan desde el sur del mundo hacia los países del norte y esto está generando problemas en Europa y esto en términos relativos es una novedad en Europa. You mean in recent times? Not from page to page, but No la he leído entera, pero a medida que la gente me pregunta y sobre determinados episodios de la novela, sí que vuelvo y me refresco un poco la memoria. Sin embargo, la leí varias veces, eso sí, cuando se acababa de publicar. Y desde entonces he estado leyendo otras cosas. Pero creo que es algo que ocurre. Yo no creo que olvide gran cosa de los libros que he escrito. Si quieren, podríamos hacer una prueba. Creo que tengo una memoria muy potente de los libros que he escrito, de todos, diría. a good question indeed. Es una buena pregunta. Sí. No se trata solamente de la migración, sino de las cosas sobre las cuales no sabemos. Leemos libros por muchas razones distintas. Leemos por el placer de entrar en un texto,
el placer de las palabras hermosamente escritas de una manera hermosa, o la percepción que nos permite ahondar en una situación, en un episodio, comprender mejor a una persona y desde luego porque así nos ayuda a entendernos a nosotros mismos mejor si entendemos también a los demás. Así que la literatura nos sirve para reconocernos, pero también nos enganchan las cosas que no conocemos. Es una manera de aprender. Muchas veces uno lee sobre una cosa, sobre un tema que no conocía y dice, oh, qué placer, eso es un gusto. Y bien, o el autor me va a contar más cosas o no, pero puedo investigar sobre ese tema, quizás, ¿no? O sea que hay una parte de elemento de novedad, de noticia, ¿no? De cuando leemos sobre otra época u otro lugar. Aprender algo y también reconocer algo que quizás ya sabías, pero ahora puedes ver de una manera más profunda. Así que no es que esas cosas que uno no sabe, no las sepa nadie. Veamos un ejemplo. El periodo de Paraíso, que es la época que concierne a la llegada del colonialismo europeo al este de África. No es que los historiadores no hayan escrito sobre esto, ni que los que vivan allí no lo conozcan. Sin embargo, hay una laguna entre lo que hacen los académicos, o los historiadores o los antropólogos y el conocimiento popular, la cultura popular o la imaginación popular. Quizás algunos conozcan ese episodio un poco de lejos, o quizás porque hayan escrito un libro escrito desde una perspectiva concreta que no esté interesada en las vidas de las personas que describe, sino en las vidas, no sé, de los británicos o de lo que sea, o que hayan visto alguna película, no sé, alguna forma de conocimiento popularizado incompleto. Pero la literatura puede, creo yo, permitir a personas sin esa información, pero que no sean ignorantes por malicia, sino que ignoren un tema por falta de oportunidad de conocerlo, permite humanizar el lenguaje o los conocimientos académicos para darlos a entender a personas que no sean historiadores o antropólogos, puedan entender mejor el mundo. Ese es el puente que ofrece la literatura. Nos conecta con cosas que no sabemos, pero de un modo que las hace accesibles y que nos permite entrar en esas experiencias de una manera que no siempre el mundo académico puede ofrecer. Así que no debió ser tan difícil porque uno debe simplemente imaginarse a una persona que fuera mayor, de edad, que llegue a una situación en la que ahora, con 60 y pico, resulta que es un extraño, un extranjero. Ha vivido una vida difícil, ha perdido a sus seres queridos y ha perdido su país. Pues si le quitas todas esas cosas a una persona y le das experiencia y madurez, eso permite a la persona tener la posibilidad de reflexionar. Una vez fue posible encontrar la voz con la que hablaría esa persona, con la que pensaría esa persona, ya no resultaba tan difícil imaginar el resto. Es decir, permitirle entrar en una mente como esa. Y eso es lo que hacen los escritores. Cuando las cosas funcionan, uno abraza esa experiencia y si tiene suerte encuentra una voz para expresar esa experiencia. Y si eso sucede, es una cuestión de simplemente confiar en el buen juicio y en la suerte que tenemos. Well, you probably know the answer as well. Seguramente ya sabe usted la respuesta igual que yo, pero bueno, se la voy a dar de todos modos. Ha sido bastante interesante ver que durante esta época de aislamiento forzoso,
debido a la pandemia y al COVID, al menos en Gran Bretaña. No sé si ha ocurrido también en otras partes. Quizá Claudia nos lo pueda decir. Se han vendido muchos más libros que antes. Y no es porque la gente no pueda leer libros en Internet, sino porque prefieren tener un libro entre manos en vez de leer en pantalla. Yo siempre pensé que había una ansiedad innecesaria respecto a los libros digitales y esas cosas, porque al final, en última instancia, son libros igualmente, aunque se lean en pantalla, en una tableta o en papel. Y las ventajas de Internet, sí, desde luego hay ventajas, porque para los estudiantes que no tienen dinero, en la biblioteca, las bibliotecas pueden comprar libros electrónicos y los pueden leer 30 alumnos. Y quizás esos 30 alumnos no tengan dinero para comprarse el libro ellos mismos. Así que hay ventajas en todas las cosas. Si la gente prefiere leer, pueden comprarlo. Si no pueden pagárselos y el libro electrónico o el de la biblioteca también en versión electrónica, pues puede ser más asequible. Y yo no creo que eso dañe nada. Nosotros usamos los recursos que tenemos a nuestra disposición, así que soy optimista respecto al futuro de los libros.